Señor, vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, versículo 2. Génesis capítulo 37, versículo 2. Gloria al nombre del Señor. Leemos allí, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Te damos a ti, Dios de gloria, por obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, glorificarte en nuestro ser. Señor, aquí está esta porción de la palabra, están nuestras vidas. Señor, delante de tu presencia ponemos esta maravillosa noche, Señor, deseando que tú obres, Señor, en cada hermano, en cada hermana, en cada situación, en cada dificultad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, a mi hermana, llénanos de tu presencia. Bendícenos grandemente, Señor, conforme a tu poder, a tu gloria, a tu misericordia. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias que pueda entrar al corazón de mi hermano, de mi hermana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, a pesar de las dificultades, de cualquier situación, aquí estamos nuevamente para la gloria de nuestro Dios, y aquí están también los que insistimos en buscar a Dios, en acercarnos al Señor. Hay un muy buen grupo de hermanos que han insistido en la búsqueda de la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos entonces a hablar bajo el tema proyectos de vida. Gloria al Señor. Proyectos de vida. Un proyecto es un plan, es un propósito que se traza. Hay proyectos que son a corto plazo, o sea, para mañana o para más tardar este fin de semana. Hay proyectos a mediano plazo hasta fin de este año, pero hay proyectos a largo plazo, gloria al Señor. Así es, de por vida, podríamos decirlo así. El Evangelio es uno de los proyectos de vida hasta el último día. Gloria al Señor. Es un proyecto de vida total, final. Y ese proyecto nos llevará al reino de los cielos. Pero hay proyectos como el de una carrera, que gloria al Señor, que tiene una etapa, que tiene un proceso y que un día termina. Gloria al Señor, el proyecto de iniciar un negocio, gloria al Señor, y tantas cosas que pueden ser un proyecto, es un propósito de vida. Gloria al nombre del Señor. En este tiempo, alabado sea Dios, el ser humano carece de proyectos. La gente hoy en día vive y simplemente se levanta y simplemente busca un trabajo y simplemente consigue dinero y también pues recibe el sueldo cada mes, gloria al Señor, pero no tiene proyecto, no se proyecta algo en la vida, no hay un proyecto especial en su ser, algo que realmente marque la historia de su vida, marque los propósitos. Cuando uno anda sin proyectos, hermano, uno anda como barco a la deriva, sin saber para dónde ir, sin saber dónde llegar. Gloria al nombre del Señor. Imagínese usted zarpar, gloria al Señor, en una embarcación o montarse en un avión sin saber para dónde va, o en un bus sin saber para dónde se va a dirigir. Gloria al Señor, sin leer el letrero del lugar hacia donde va. No, hermano, siempre tiene que haber un proyecto, un plan, un propósito. Gloria al nombre del Señor. Que cada que uno abra los ojos se proyecte algo, tenga un propósito. Alabado sea el Señor. Ese es una necesidad en este momento, en este tiempo. Que los jóvenes tengan proyectos de vida, que los adultos tengan proyectos para el poco tiempo o mucho tiempo que todavía falte de vida. Gloria al Señor, para cualquiera de nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a trazar esos proyectos, a tenerlos claros y llevarlos a cabalidad. Dios nos puede ayudar a llevar a término nuestros proyectos, nuestros propósitos, y en especial si esos propósitos tienen que ver con Dios, Él nos ayudará de una manera especial. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, muchos personajes bíblicos encontramos que abandonaron sus proyectos, abandonaron sus propósitos, abandonaron, gloria al nombre del Señor, todas aquellas
cosas que se habían planeado. Por ejemplo, este hombre Saúl, yo me imagino que cuando él fue ungido como rey y cuando ya fue posesionado y se le fue puesta la corona, el cetro, se le dijo en qué trono se iba a sentar, qué era lo que él iba a liderar. Yo me imagino que él se proyectó tantas cosas y tal vez visualizó muchas cosas en su vida, pero de repente sus proyectos se fueron acabando, se fueron diluyendo. Tal vez, quién sabe por cuántas cosas, alabados al Señor, entre esos los celos, las contiendas, el hecho de que la gente no lo alabara a él como lo alababan a David, tal vez, como decían aquellas que cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Se sintió menos, se sintió más poco, se sintió, alabado sea el Señor, que no era tan importante, alabado sea Dios. Entonces encontramos que David abandonó el proyecto, alabado sea el Señor, y que este hombre Saúl abandonó el proyecto por los celos hacia David. Y hay muchos personajes bíblicos que abandonaron los proyectos. Por ejemplo, Sansón. Cuando Sansón supo, se dio cuenta que al ir creciendo y al tener un voto nazareo y que al momento de venir el Espíritu de Dios a su vida, se llenaba de una fuerza descomunal, gloria al nombre del Señor, que era impresionante en el pueblo. Yo me imagino que él se proyectó con esto, yo creo que voy a hacer esto en el pueblo y hacer esto en allí y allá, pero ¿por qué se acabó su proyecto? ¿Por qué dejó tirado su proyecto de vida? Alabado sea el Señor, por la carnalidad. Por, alabado sea el Señor, el deseo sentimental, por un desorden en esta parte emocional, alabado sea el Señor. No se dejaba aconsejar de sus padres, no se dejaba ayudar de su familia. Hay un peligro, amado hermano y amigo, joven que me escucha, hay un peligro cuando no nos dejamos aconsejar, cuando no nos dejamos ayudar, cuando no nos dejamos guiar. No abandone los proyectos, hermano, por la carnalidad, por un sentimiento, por un deseo o un apetito carnal. Que el Señor reprenda al diablo, gloria al nombre del Señor. Encontramos también a un joven que andaba con Pablo. Iba de un lado a otro, a su lado, iba aquí, iba allá, se llamaba Demas, gloria al Señor. Y yo me imagino cuando Pablo predicaba, cuando Pablo evangelizaba, él estaba al lado, y yo me imagino que él se proyectó en la vida. No, yo también quiero ser como Pablo, yo también deseo ser así, gloria al Señor. Pero la Biblia dice que abandonó el proyecto, amando más al mundo, amando más las cosas terrenales, amando más las cosas aquí humanas. Alabados el nombre del Señor. Yo me imagino cuando Demas fue a la gran ciudad con Pablo, cuando llegó a ese lugar y empezó a ver sus grandes monumentos, universidades, grandes palacios, cuando empezó a entrar a esos palacios en ese sector donde iban, mientras que con Pablo, alabado sea el Señor, tenían que ir a la cárcel, tenían que ir a sufrir, tenían que ir a pasar momentos difíciles. Gloria al Señor, este hombre se deslumbró por la gloria que veía a su alrededor y su proyecto terminó solamente por un deseo terrenal. Alabado sea el Señor. Yo no sé qué proyectos está usted teniendo en su vida, qué proyectos se ha trazado usted, pero el propósito de Dios es que esos proyectos lleguen al fin, que puedan llegar hasta lo último. Alabado sea el Señor. Yo quiero que leamos allí en Hebreos capítulo 11, verso 24. Miremos estos hombres que terminaron sus proyectos. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 11. Versículo 24, usted puede allí buscarlo conmigo, alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 24, miremos lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y mire lo que dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Tal vez cuando Moisés empezó desde pequeño a crecer, dice que era hombre poderoso en palabra, él se llenó de los proyectos de Egipto.
Él empezó con sus proyectos de vida egipcios. No tenía el conocimiento de Dios y había crecido, alabado sea el Señor, en medio de los consejos y de todo lo que producía Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Así mismo crecimos nosotros, hermano. Teníamos proyectos, teníamos propósitos, teníamos muchas cosas que queríamos hacer. Ay, hermano, pero cuando él supo quién era él, que él no era egipcio, que su sangre era hebrea, que su sangre, alabado sea el Señor, era israelita, y que era de la sangre de los mismos que tenían allí subyugados, que tenían allí, alabado sea el Señor, esclavizados por más de 400 años, hermano. Cuando él se dio cuenta, dice la Biblia, que destruyó sus proyectos, destruyó todo lo que tenía pensado hacer y entró en su mente de Dios, el propósito de Dios en su vida, el plan de Dios, hermano. Eso fue lo que Dios hizo en nosotros. Eso fue lo que Dios hizo en su vida, en mi vida también. Cuando vinimos al Evangelio teníamos proyectos allá en Egipto, en el mundo teníamos muchos proyectos de vida, pero al momento de llegar a la iglesia, para nosotros eran más importantes que los proyectos de nosotros. Tal vez hasta Satanás, que el Señor lo reprenda, tenía proyectos con nosotros. Tal vez volvernos el vicioso de la esquina. Tal vez volvernos, alabado sea el Señor, el asesino de la cuadra. Tal vez volvernos, gloria al nombre del Señor, quién sabe qué cosa hacer con nosotros. Pero Dios destruyó todos los proyectos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entró en nosotros el proyecto de Dios, el proyecto divino, el proyecto trazado de parte de Dios para nuestra vidas. Yo no sé si usted le da gracias al Señor, yo no sé si usted le da gloria a Dios en esta preciosa noche, y tal vez el proyecto de Satanás era dañarnos este culto, era dañarnos este mensaje, dañarnos este propósito, pero que el Señor lo reprenda. Aquí estamos una vez más conectados con la presencia del Señor, entregando nuestros proyectos en sus manos y derribando los proyectos que hay en nuestras vidas. Amado amigo, tal vez usted tiene proyectos y usted mismo sabe que esos proyectos no son de Dios, que esos propósitos no son de vida eterna, que esos propósitos que hay en su vida lo van a llevar a una destrucción segura, porque como dice la Biblia, el malo lo mata la maldad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El malo mismo se va matando a sí mismo, porque sus proyectos de vida dan para eso, lo llevan a eso. Lo que empieza mal, dice la gente, mal termina. Alabado es el nombre del Señor. Pero Dios quiere que usted tenga un proyecto nuevo en su vida, que usted tenga un proyecto nuevo en su corazón, que haya un proyecto especial en su ser, que hoy pueda usted permitir que el Señor trate con su vida de una manera tal que los proyectos de Dios sean establecidos en su corazón. Eso es un proceso, alabado sea el Señor. El proceso con Moisés no fue fácil, gloria al Señor. Después de que él entendió y sucedió lo que sucedió en Egipto, él tuvo que salir de allí, aprender en gloria al nombre del Señor, aprender de parte de Dios en el desierto todo lo que debía de aprender. Y cuando Dios vio que ya Moisés estaba listo para meterlo en el proyecto divino, dice la Biblia que vio una zarza encendida que no se consumía. Gloria al Señor. Era normal que en el desierto se prendiera, gloria al Señor, una zarza. Eso es normal, que cuando hace mucho calor los montes se prenden, gloria al nombre del Señor, y todo esto va consumiendo. El fuego consume todo lo que hay seco, alabado sea el Señor. Y era normal que en el desierto hubiesen árboles secos y se prendieran, pero no duraban mucho, llegaban y quedaban en cenizas. Lo terrible de ese árbol, de esa zarza, era que estaba prendida. Y la miraba y seguía prendida, y la miraba y seguía prendida, porque esa zarza, gloria al Señor, estaba llena de la presencia de Dios. Así es un hombre, una mujer, que en el desierto de la dificultad y la adversidad permite que Dios toque su vida y se prende de una manera tal que nunca quedará en cenizas y quedará encendida diferente a todas las demás. Gloria al nombre del Señor. Moisés miró con agrado esto, fue y encontró el proyecto de Dios para su vida. Alabado sea el Señor. Dios empezó a hablarle y empezó a decirle, bueno, el asunto es así, las cosas con Dios son diferentes, quítese los zapatos, quítese el calzado de sus pies, necesito
Que la santidad de Dios pueda usted tocarla con su piel. Gloria al nombre del Señor. Que no haya suciedades. Gloria al Señor. Necesito que estemos de verdad de acuerdo todos dos. Y empieza el Señor a hablarle el proyecto y a decirle lo que había que hacer. Ese pueblo que usted vio allá cuando crecía. Ese pueblo que usted vio allá mientras estaba en Egipto. Ese pueblo que usted vio subyugado, triste, amenazado. Usted es parte de ese pueblo y yo quiero traer a ese pueblo. Pero en ese proyecto lo voy a meter a usted. Y claro, se llenó de miedo. Eso no era un encargo fácil. Gloria al Señor. Y empezó con sus excusas y todo eso. Y al fin de cuentas, gloria al Señor, Dios le ayudó, le dio fuerzas para llevar su proyecto a totalidad. Y lo logró. Él alcanzó, gloria al Señor, culminar su proyecto de vida y terminar en los brazos del Maestro. Alabado sea el Señor. En las manos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mire, la gente se mofa de los funerales. Y que un funeral bien bonito, que bien acompañado, que un funeral así, que un funeral así. Pues Moisés puede mofarse de que a él mismo le hizo el funeral Dios. Alabado sea el Señor. Escondió su cuerpo. No permitió, porque donde se hubieran dado cuenta, hay un versículo que dice que el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés. Usted se imagina, hermano, si Dios hubiera permitido que el diablo encontrara el cuerpo de Moisés, lo habían venerado, lo habrían embalsamado, existirían todavía restos de Moisés y la gente iría a inclinarse hacia sus restos, porque el ser humano es dado a eso, alabado sea el Señor. Pero mire, Dios mismo le hizo el funeral, Dios mismo se lo llevó. Y cuando vuelve a aparecer en la transfiguración, que dice la Biblia, en el mismo monte donde él desaparece, ahí mismo aparece, alabado sea el Señor, triunfante Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús de Nazaret. ¿No le parece una bendición, hermano? Terminar los proyectos, acabar los proyectos, gloria al Señor, y en especial los proyectos de Dios. Hay proyectos suyos, hermano, que están en las manos de Dios, pero hay otros proyectos que tal vez no están en Dios. Gloria al Señor. Y ahí es donde hay que orar y clamar a Dios: Señor, esto es tuyo. Señor, esto es para ti. De verdad este proyecto está bien. Este proyecto sirve. Este proyecto será una bendición. Gloria al Señor. Y poderle decir: Señor, yo quiero llevar a cabalidad tus proyectos, porque a veces somos, hermano, muy dados a lo nuestro, a mí, el yo. Gloria al Señor, mi proyecto, mi deseo, mi anhelo. ¿Usted ha pensado en el proyecto de Dios con su vida? ¿Ha pensado por un momento, Dios, qué quieres tú conmigo? ¿Qué deseas hacer con mi vida? ¿Qué necesitas de mí, Señor? Yo quiero llevar tus propósitos a totalidad. Gloria al nombre del Señor. Eso fue lo que hizo Eliseo. Cuando viene Elías y le pone la capa sobre él, lo que le da a entender: ahora sigue usted, bueno, me voy a despedir de mis padres, me voy a despedir de mi empleo, me voy a despedir de mi trabajo, porque me voy a hacer el profeta que sigue después de Elías. Y dice la Biblia que hasta con los bueyes hizo el alimento y que los cocinó o los arregló con la misma leña que trabajaba. O sea, él dijo: mi proyecto acaba hasta aquí. Mis deseos, mis anhelos, mis negocios, y todo lo que deseaba llega hasta aquí. Ahora sigue el proyecto de Dios. Yo no sé qué es lo que hay que quemar de su proyecto, hermano. Qué es lo que hay que hacer con su proyecto. Gloria al nombre del Señor. Y tal vez muchos proyectos quedarán hasta ahí. Y debemos de hacer los proyectos de Dios, que son los más importantes. A veces no los entendemos. A veces no los comprendemos. Gloria al Señor. Y de hecho estamos hablando de un hombre llamado José, que a la edad de 17 años entró en el proyecto de Dios. ¿Pero lo entendió? No lo entendió al principio, hermano. Fue difícil, porque en ese proyecto hubo cisterna. En ese proyecto hubo cárcel, en ese proyecto hubo esclavitud, en ese proyecto no hubo las cosas buenas que a usted le encantan, porque cuando uno quiere hacer un proyecto, uno quiere que todo le salga bien, pero con Dios no es de esa manera, hermano. Gloria al Señor, porque en los proyectos de Dios hay formación.
Si José no hubiera pasado por la cisterna, si no hubiera pasado por el ser vendido por sus propios hermanos, si no hubiera pasado por el rechazo, si no hubiera pasado por todo lo que pasó, alabado sea el Señor, cuando fuese el segundo después de Potifar, se hubiera enorgullecido, se hubiera enaltecido y se hubiera olvidado de su Dios. Pero ¿qué lo llevó a recordar a su Dios? La formación que Dios le dio para llevar a cabo el proyecto de Dios. Gloria al Señor. Tenía 17 años. Gloria al nombre de Jesús. Dice que apacentaba las ovejas, o sea, era trabajador. Ya ese muchacho era una bendición. Dice que estaba rodeado de maldad. Gloria al Señor. Sus hermanos, su misma familia lo despreciaron. Sus mismos padres fue menospreciado. Gloria al nombre del Señor. Pero se acabó su proyecto por eso, ¿no? Todo eso era parte del proyecto de Dios. Mi proyecto no busca sino mi propio beneficio. El proyecto de Dios busca el beneficio de todos. No solo de mí mismo, sino de mi familia y también de la gente que me rodea y de todas las personas. Ahora, ¿cuál proyecto escoge usted? Su proyecto lo beneficia a usted. El proyecto de Dios nos beneficia a todos. Gloria al nombre del Señor. A todos nos beneficia ese proyecto. Estaba Zaqueo tranquilo en casa hasta que escuchó, gloria al nombre del Señor, que iba a pasar Jesús por ahí. Él ya tenía sus proyectos de vida, era cobrador de impuestos, tenía dinero, lo tenía todo, pero lo único que no tenía era gozo, alegría, y se dio cuenta que todos sus proyectos de vida, que todos sus deseos de existencia, alabado sea el Señor, aunque tenía dinero y lo tenía todo, podríamos decirlo así porque era un cobrador de impuestos. Puede ser que lo tenía todo, pero él se dio cuenta que su proyecto de vida le dio dinero, pero no le dio gozo, no le dio alegría, no le dio unidad en la familia, no le dio bendición, alabado sea el Señor, personal. Le faltaba algo, estaba vacío, estaba indiferente, porque así son los proyectos de los seres humanos, no traen un total gozo, una total alegría. Pero cuando el Señor lo vio ahí arriba, le dijo: ahora es necesario que yo vaya a su casa, que su proyecto cambie, que su vida sea diferente, que su vida sea distinta. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé usted qué va a hacer con su propio proyecto. Tal vez usted se acuesta y hasta tarde se le va pensando en esos proyectos que tiene, pero le voy a decir la verdad, amado hermano y amigo, muchos de esos proyectos no son los que Dios quiere. No son los proyectos de Dios, no son los propósitos del Señor. Usted debe, antes de acostarse, decirle: Señor, entonces ¿cuál es tu proyecto? Entonces ¿cuál es tu deseo? Entonces ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Gloria al Señor, porque cuando uno está en los proyectos de Dios, hermanos, las cosas son diferentes. Hay adversidades y aunque hay momentos difíciles, es mejor el proyecto de Dios que el proyecto de los hombres. Gloria al Señor. Usted le pregunta a su mamá tiene un proyecto con usted. Le pregunta a su papá tiene un proyecto con usted. Le pregunta a su esposo, hay un proyecto. Le pregunta a su esposa, le pregunta al que quiera usted preguntarle, ya hay un proyecto. Pero ese es el que Dios quiere. Dios desea ese proyecto de vida. Dios tiene ese plan de verdad. Tal vez usted tiene un proyecto que lo beneficia a usted y usted está pensando solo en usted, pero el proyecto de Dios de verdad beneficia a todos. Yo no puedo meter a mis hijos en mi propio proyecto. Yo no puedo meter a mi esposa en mi propio proyecto. Gloria al Señor. No puedo meter a todo lo que me rodea en mi propio proyecto porque así quiero yo, porque así pienso yo. Es que es la única manera que sea así, es la única manera que se da, es la única manera que se puede. Usted ya le preguntó a Dios de verdad. Solo así se puede. Solo ese proyecto es real. Solo ese propósito es el que beneficia. ¿Es ese o hay un proyecto de parte de Dios que nos va a beneficiar a todos? Gloria al nombre del Señor. Por eso que Dios nos ayude, hermano. Proyectos de vida. ¿Cuáles son los proyectos que hay en su corazón? José llevó a cabo sus proyectos y terminó siendo el segundo después de Faraón en una tierra donde él no tenía que ver, en un país de donde él no era, en un lugar de donde él no era. Alabado sea el Señor. Y allí Dios lo bendijo y lo prosperó de una manera tan terrible, hermano. Gloria al Señor.
que elevó sus proyectos a las más altas bendiciones y bendijo a la familia y bendijo a su parentela, y después tuvo que decirle a sus padres y a sus hermanos: vengan, que aquí hay una bendición para ustedes, porque el proyecto de José bendijo a toda la familia. Tal vez nunca se imaginó José que en ese proyecto, gloria al nombre del Señor, tenía que pasar por soledad, por tristeza, por angustias, por adversidades, pero en el proyecto de Dios hay una formación. Vamos a orar de parte, gloria al nombre del Señor, vamos a orar dándole gracias a Dios por este mensaje, dándole gracias a Dios por este momento especial, y que ojalá esta palabra quede marcada en su corazón, en su vida, y usted mire el proyecto que hay en usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchísimas gracias por obrar en nuestro corazón, por obrar en nuestras vidas, por ayudarnos de una manera especial y poderosa, Dios de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que bendigas grande y poderosamente nuestras vidas, nuestros corazones, que nos llenes de ti, nos llenes de tu gloria, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Hay proyectos, Señor, en mis hermanos, mis hermanas. Mira a los jóvenes, Señor. Este jovencito de 17 años tenía un proyecto, pero tú le cambiaste todos sus proyectos de vida, Señor. Así como hay jóvenes, Señor, en este día de 17, 18, 19 años que ya están trazando un proyecto de vida, una carrera, algo que realizar, pero yo te pido que tú los guíes, que tú vida, Señor, que tú puedas ayudarles de una manera especial y que puedan, Señor de gloria, de verdad llevar a cabo sus proyectos, el proyecto de vida. Señor Jesús de Nazaret, gracias por traernos a esta transmisión, por bendecirnos, por permitirnos estar aquí una vez más delante de tu maravillosa presencia. Gracias te damos a ti, Dios de gloria. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendícelo todo en el nombre de Jesús. Bendice este resto de semana, nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Mañana, con la ayuda del Señor, a las 5 de la mañana, gloria al Señor, con la ayuda de Dios, hermano. Hoy pues no pudimos hacerlo, pero esperamos mañana sí estar dispuestos para llevar a cabo esta bendición. También el sábado hay un programa de jóvenes. A las 9 de la mañana está este programa, gloria al nombre del Señor, y a las 6 de la tarde, 9 de la mañana y 6 de la tarde estaremos en transmisión. Dios le bendiga a todos, hermanos. El pueblo de Dios dice: Dios le bendiga.